Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Herodes el tetrarca oyó todo lo que ocurría y dudaba, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido, otros que había resucitado alguno de los antiguos profetas, y dijo Herodes: a Juan lo he decapitado yo. ¿Quién es entonces este del que oigo tales cosas? Y deseaba verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues te damos gracias, Señor, porque nos enseñas tanto a través de la figura de los gobernantes, en este caso el tetrarca Herodes. Muy cerca por ahí, poco después, años después, estaba Constantino, emperador del Imperio Romano, que se convirtió y paró la persecución contra los católicos, permitiendo la libertad, devolviendo todos los bienes que sus anteriores habían robado a los católicos, a los cristianos. Varios reyes de Alemania, de la propia Italia, por supuesto, de Francia, de aquí, de España, la reina Isabel la Católica, etcétera, que hicieron muy bien, representaron muy bien la voluntad de Dios para con el pueblo, como gobernantes católicos. Pero también otros muchos gobernantes o poderosos de alguna manera, pues sucumbieron en el último momento, como sucumbió Pilatos cuando su esposa Claudia le decía que no, cuidado, este es el Mesías, ten cuidado, pero él se dejó arrastrar por la turba. El propio Herodes escuchaba a San Juan Bautista, le despertaba cargo de conciencia porque estaba viviendo con la esposa de su hermano, pero no quería hacerle daño. Sí, lo cogió preso, pero no quería. Pero al final, claro, también sucumbió ante la petición de la hija de Herodías, de su amante. Y aquí el mismo Herodes, una vez más, sigue dudando. Dice el Evangelio, comienza diciendo, oyó todo, oyó, no escuchó. En castellano tenemos esa diferencia tan bonita entre oír y escuchar. En otros idiomas no existe, sino una sola palabra. Aquí tenemos dos. Oyó, no escuchó al detalle, no, oyó. Oyó todo lo que ocurría y dudaba. O sea, ya había dudado con San Juan y ahora vuelve a dudar con Jesucristo. Y dice al final del Evangelio que se preguntaba, ¿quién es entonces este? Porque uno le decían, ese es que se reencarnó San Juan Bautista, no, ese es que Elías tal cosa. Pues él sabía que no. Y dice, pero ¿quién es entonces este? Dice el Evangelio. Y termina diciendo, y deseaba verle. Aquí aprendemos mucho porque quizá todos hemos pasado por este tipo de... La palabra correcta se utiliza mucho, pero que no me parece correcta. Prueba, no, Jesucristo no es así de cruel. No nos pone a prueba, no. Sino que es que, claro, estamos entre el bien y el mal. Él está al lado esperando a que le elijamos, que nos arrepintamos, que es lo que... Y os pido otra vez más oración, porque sigue dando la lata el tema de la campaña, prohibiéndonos palabras concretas, que al final son arrepentimiento, cruz, ofrecimiento, salvación. Entonces, el enemigo quiere falsos bienes, ¿no? Que pues hagamos el bien, una horita de caridad aquí añadida a y tal, y yo me busco a mí mismo mi propia satisfacción, pues porque busco mis intereses, porque Dios me quiere feliz, ¿no? O Jesucristo esperando a que le elijamos a Él, en vez de elegir esos falsos bienes, que le elijamos a Él. Y ahí se debaten no solo nosotros los de a pie, sino poderosos. Antiguamente existían los reyes, hoy todavía existe alguno, pero ya es diferente. Presidentes, primeros ministros, gobernantes de todo tipo, que al final de cuentas pues tienen el poder sobre el pueblo. Y se debaten. Hoy tenemos gobernantes que son católicos.
una Giorgia Meloni en Italia, en fin, hay gobernantes que son católicos, otros que fingen serlo, otros que, en fin, hay de todo. Duda Herodes, duda, y ya tiene historia detrás, como decía, con San Juan Bautista, duda, y se pregunta, ¿quién es este? Sigue, él tiene la semilla sembrada desde San Juan Bautista. Ya San Juan le había dejado la semilla sembrada. Vuelve y duda, ¿quién es este? Y deseaba verle. Y al final también sucumbe ante el mal, ante el príncipe de este mundo. Podía haberse desempeñado diferente Herodes, pero no. También sucumbió ante el príncipe de este mundo. Traía la semilla sembrada por San Juan Bautista. Aquí nos vemos reflejados todos. Lo mismo pasó con Martín Lutero, gran teólogo católico, monje, o sea, superdotado, porque de eso incluso la misma ciencia ha dicho que era una persona, una mente brillante, pero sucumbió. Prefirió pecar, quitar de la fe de la Iglesia, quitar los libros que hablaban los 7 libros deuterocanónicos, donde se hablaba del arrepentimiento, se hablaba de la cruz, se hablaba de las almas del purgatorio, se hablaba de tal, quitarlos para que quedara una fe a medida suyo. Y de ahí pues todas las iglesias protestantes. El rey Enrique VIII igual. Se llevó a todo su reino católico. Hoy están volviendo a ser católicos, gracias a Dios. Hay una oleada de conversiones del anglicanismo al catolicismo en todo el Reino Unido impresionante, gracias a Dios. Pero bueno, muchos siglos ha tardado todo ese pecado. Se llevó a toda la iglesia a crear esa falsa iglesia protestante, anglicana. Es una gran lección la de hoy, porque, insisto, no solo nos puede pasar a los de a pie, sino a los que dicen ser cristianos y no lo son, dicen ser católicos y no lo son, dicen y tienen la semilla sembrada, pero sus propios intereses les puede. Y entonces no pone los intereses de Dios por encima de los suyos. Que los intereses de Dios son los perfectos, los mejores para ellos y para los pueblos que gobiernan. No ponen los intereses suyos. Y bueno, y además hago esto y voy a misa y hago esto, obras de caridad corporales, porque pues las espirituales que nosotros hacemos aquí con cada alma que sufre. Os invito a ver unas palabras del Papa León en esta catequesis. Los vamos a extraer sobre las obras de misericordia espirituales, o sea, el que sufre, que es a lo que nos dedicamos los misioneros. Aliviar al que sufre moralmente, espiritualmente, que toca fondo, dice esas palabras el Papa León. Os lo voy a pasar a todos. Es maravilloso, la verdad. La enseñanza de hoy es crucial. Tuvo la semilla Herodes desde el principio del Espíritu Santo a través de San Juan Bautista. Dudó con él, ahora duda con Jesucristo, pero finalmente sucumbió. Nos puede pasar a todos. Nos puede pasar a todos. Y le pasa a muchos, tristemente, ¿no? Gracias, Señor, por regalarnos cada día una ventanita diferente, un punto de vista, un ángulo diferente de la misma verdad del plan de salvación, para que podamos ser conscientes de tanto que tú hiciste viniendo hasta nosotros, abajándote a nosotros, encarnándote como ser humano para poder así enseñarnos todo lo que nos puede pasar día a día, porque esto también nos puede pasar a cualquiera de a pie. No hay que ser poderoso para que le pase esto, pero es que es bonito que lo enseñes con alguien poderoso. Sí, porque es lo más difícil de ver con los ojos tuyos en un poderoso. Y si le pasa a un poderoso, ¿qué le pasa? Le ha pasado a lo largo de la historia, como hemos dicho antes, y le sigue pasando, pues ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Gracias, Señor, por tanto, ayúdanos a ser fieles, perseverantes. Ese primer amor que dice San Pablo, que se nos siembra, que tú nos siembras. Ven y conoce a Jesucristo desde su palabra, como lo hacemos aquí cada día. Esa semilla, que no la dejemos ahogar o asfixiar por tanta confusión, falsos bienes, querer seguir nuestra felicidad, que porque Dios la quiere, cuando en realidad lo que quiere es que le sigamos a Él, y Él a continuación hacernos feliz, pero no al revés. Primero felices y después veremos qué le doy a Dios.
Gracias, Señor, ayúdanos a ser felices, felices en ti, perseverantes en ti, en tu plan de salvación, siguiéndote día a día, disfrutando de tu amor, disfrutando de tanta misericordia que tienes para con nosotros, de tanto que nos arropas y nos das sin merecerlo, de tanto que nos haces la cruz llevadera y la carga ligera, cuando te decimos sí, te queremos seguir, con tus almas, en tus almas, para tus almas. Ayúdanos, Señor, que queremos. Amén.